Empezamos ya con el cálculo de probabilidades y para ello tenemos que empezar definiendo qué es la probabilidad. Entonces la probabilidad, digamos que es una manera de cuantificar pues la posibilidad de que se verifique un suceso. A ver, si les traigo una carta de una baraja española de 40 cartas, pues hay más posibilidades de que salga una carta de oros a de que salga el as de bastos, ¿no? Entonces, cuando se cuantifica esa posibilidad de verificación es cuando se asigna una probabilidad. Entonces, la definición clásica, también llamada de Laplace de probabilidad, es la que viene aquí. El número de casos favorables a la verificación del suceso y número de casos posibles. Pero esto solamente se puede aplicar cuando todos los sucesos elementales son equiprobables, es decir, tienen la misma probabilidad de verificarse. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, pues hay la misma probabilidad de que salga el 1, el 2, ¿no? Cualquiera de las caras, ¿no? La puntuación que está en las caras. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que salga el 3? Pues hay un solo caso favorable en el que se verifica y hay 6 resultados posibles, un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un múltiplo de 3? Pues habría dos casos en los que se verifica, ¿no?, que salga el 3 o que salga el 6. Y ahí tendríamos los 6 casos posibles, ¿no?, las 6 puntuaciones que puede tener el dado. En este caso la probabilidad sería 2 sextos. Pero ahora imaginemos otra situación. Imaginaros que dejamos caer una chincheta, siempre repetimos la experiencia en las mismas condiciones. Entonces la posición en la que cae la chincheta pueden ser dos. Una, pues digamos apoyada sobre la cabeza, u otra en diagonal, apoyada sobre el pincho y sobre la cabeza. No hay ninguna razón para pensar que las dos situaciones son igual de probables. Entonces, ¿cómo asignaríamos la probabilidad a cada uno de los sucesos? Pues de esta manera, la frecuentista. Es decir, repetiríamos la experiencia muchas veces, cuantas más mejor. Entonces anotaríamos el número de veces que ha salido apoyada sobre la cabeza, dividiéndolo por el número de veces que hemos repetido la experiencia. Y luego, pues de manera similar, anotaríamos la frecuencia relativa de verificación de la otra situación, ¿no?, que cayera apoyada sobre la cabeza y sobre el pincho. Hay un teorema muy importante en matemáticas que se llama ley de los grandes números, dice que estas frecuencias se estabilizan. Y digamos que el límite cuando el número de repeticiones tiende a infinito de estas frecuencias relativas es la probabilidad de verificación del suceso. Nosotros, de todas maneras, no os preocupéis por esto último, trabajaremos en los casos más sencillos, que son los que vamos a aplicar la definición clásica. A ver, una importante, todas estas propiedades que vamos a ir poniendo aquí, o axiomas. Una función de probabilidad, da igual cómo se defina, siempre tiene que verificar estos tres axiomas. El primero, la probabilidad de cualquier suceso es un número entre 0 y 1. Esto, por otra parte, también es como una medida de seguridad. Cuando hacemos un problema, si me da más que 1 o un número negativo, es que está mal eso, ¿de acuerdo? Segundo axioma, la probabilidad del suceso seguro es 1. Tercer axioma, si dos sucesos son incompatibles, acordaos que significaba que no se podían verificar simultáneamente, es decir, que su intersección, que se cumpla A y B, es imposible, ¿no?, que es lo que viene aquí, A y B es imposible. Entonces la probabilidad de la unión de los dos sucesos, que ocurra uno o bien el otro, es la suma de las probabilidades. Ejemplo sencillo, les traigo una carta de una baraja. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un as o que salga un rey? Pues es la probabilidad de que salga as 4 40avos más la probabilidad de que salga rey 4 40avos, ¿no? Si lo contamos directamente, ¿cuántas cartas son o bien un as o bien un rey? Pues hay 8 de un total de 40, que corresponde también con la suma de estas dos probabilidades. Propiedades, que son consecuencias de los axiomas.
la probabilidad de un suceso, el suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. O al revés, la probabilidad de un suceso es 1 menos la probabilidad de su contrario. Y en general, la probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Vamos a ver un ejemplo también de este último caso, para que lo entendamos. Con la misma experiencia es traer una carta de una baraja de 40. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una carta que sea o bien un as o bien una carta de oros? Si las contamos directamente diríamos, ¿cuántas cartas lo verifican? Bueno, pues tendríamos todas las cartas de oros y tendríamos que sumar luego los 3 ases que no son de oros, ¿sí? Entonces me daría las 13, ¿verdad? Vale, las 10 cartas de oros más los 3 ases que no son oros, 13 partido por 40. Pero fijaos, si lo hacemos de esta manera, yo diría, probabilidad de as, 4 de 40, más probabilidad de oro, 10 de 40. Claro, tengo que restar el as de oros, que lo he contado 2 veces. ¿Cuántas cartas hay que verifiquen que son as y también un oro? Pues una. Por eso me saldría, según he dicho, los 4 más 10, 14, menos 1, 13 partido por 40, que es lo que habíamos dicho si lo contábamos directamente. Muy importante, ¿eh? Todas esto ya veremos más adelante cómo lo utilizamos. Vamos a ver un ejemplo. Este es del libro, no me acuerdo de qué página. Lanzamos 2 dados y cuál es la probabilidad de obtener 12 al multiplicar las puntuaciones, y la de obtener 9 también al efectuar la multiplicación de las multiplicaciones, y la de obtener 4. Bien, espacio muestral, que es el número de casos posibles, el denominador va a ser, ¿no?, en cada cálculo. Pues tenemos, estos son los posibles casos, ¿no? Para el primer dado tengo 6 resultados, para el segundo otros 6, pues 6 por 6, 36 casos posibles. Primer suceso, el producto de las puntuaciones es 12. Se cumple en estas 4 situaciones, no hay más, ¿no? Pues probabilidad de que la puntuación sea 12, pues 4 partido por 36, que es 1. Probabilidad de que el producto sea 9, pues solamente hay un caso, ¿no? Si solamente dispongo de los números del 1 al 6, pues para que la puntuación sea 9, pues solamente en este caso 3 por 3. Luego solamente 1, probabilidad un 36avo. ¿Cuál es la probabilidad de que el producto sea 4? Pues tenemos estos 3 casos, 1 por 4, 4 por 1, 2 por 2. 3 casos favorables de 36 posibles, un 12avo. Seguimos, avanzamos un poquito más con teoría. Vamos a ver este ejemplo. Imaginaos que en una clase de 26 estudiantes, pues resulta que todas las personas de esa clase hacen o bien fútbol o hacen baloncesto, todos. Y nadie hace los dos deportes, o fútbol o baloncesto. Y entonces al preguntar por chicos y chicas, pues tendríamos esta tabla. Esto se llama una tabla de contingencia. 9, pues son 9 chicos que hacen fútbol y 2 chicos que hacen baloncesto, en total 11 chicos. 11 chicas hacen fútbol, 4 chicas hacen baloncesto, en total tengo 15 chicas. 11 y 15, 26 personas de la clase. Si clasifico por el deporte que practican, 20 en total fútbol, 6 en total baloncesto, 20 más 6, 26. Entonces, vamos a ver, probabilidad condicionada. Esto se lea probabilidad de B condicionado porque se cumple M. En nuestro caso sería, ¿cuál es la probabilidad de que una persona haga o practique baloncesto condicionado al hecho de que es mujer? Pues nos restringimos aquí, ¿verdad? Y diríamos, hay 4 chicas que hacen baloncesto de un total de 15. Pero esto coincide con esta fracción también. A ver, ¿cuál es la probabilidad, olvidados de lo anterior, de que una persona sea una chica y que además haga baloncesto? Pues sería 4 de un total de 26, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida de esa clase sea una chica? Pues tenemos 15 de 26. Pues esto numéricamente es lo mismo que esto. Si en esta expresión cambiamos las letras y lo hacemos de manera general, tenemos la fórmula de la probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca B? Condicionado al hecho que se ha producido, se ha verificado ya
Pues la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de A. Esto va a estar relacionado con las experiencias compuestas, que es sobre todo donde vamos a trabajar. A ver, se dice que una experiencia es compuesta pues cuando se compone de varias experiencias simples. Ejemplo, pues extraer 2, 3, 5 bolas de una urna, ¿no? Lanzar una moneda o un dado pues más de una vez, 2 veces, 3 veces, etcétera, etcétera. O bien preguntar por el partido al que han votado en las últimas elecciones a más de una persona. ¿Vale? Esto se llaman experiencias compuestas, se componen de varias experiencias simples. Bien, si en la fórmula de la probabilidad condicionada despejamos la probabilidad de la intersección, tenemos esta fórmula encuadrada, que es la fórmula de la probabilidad compuesta, para experiencias compuestas. A ver, y muy importante el matiz que voy a dar, este I significa o tiene una connotación temporal, es la probabilidad de que se produzca A y después B. Es que será igual a la probabilidad de que se produzca A multiplicado por la probabilidad de que se produzca B, teniendo en cuenta que antes se ha verificado A. Bien, esta fórmula está relacionada con el concepto de sucesos independientes. Se dice que dos sucesos son independientes cuando la verificación de uno no influye para que se cumpla el otro. Y dos sucesos no son independientes cuando no se cumple el anterior, entonces se dice que son dependientes. Y la caracterización en términos de probabilidad es la siguiente: probabilidad de la intersección igual al producto de las probabilidades. Aquí no hay nada condicionado, porque estamos diciendo que cuando son independientes la verificación de uno no condiciona a la verificación del otro. Voy a parar para que esto no sea muy largo y luego vemos ejemplos.